¿Qué tal, amigos? Licenciados en Planeación Territorial, diseñadores de asentamientos humanos, ¿cómo están? Pues aquí, bienvenidos otra vez a este espacio, esta plática entre compadres. Me presento, Josué Guarneros, a sus órdenes, mi compadre. Su servidor Iván Cervantes, ahora en una nueva etapa con la visión no solo de la planeación, sino ahora incorporando el tema de la gestión integral de riesgos de desastres. Para esta sesión, que sería una de las iniciales, tenemos la fortuna de contar con la participación de un amigo. Me refiero al ingeniero Francisco Platas. Él es egresado, ingeniero Francisco Platas, egresado de la Escuela Municipal de Ingenieros. Tiene posgrados en la UNAM, en el área de urbanismo, y también posgrado, dos posgrados en la UAM Xochimilco, en el área de investigación y gestión territorial de ciencias y artes para el diseño, no solo a nivel maestría, sino a nivel doctorado. Es un gusto tenerte aquí, Francisco. Adicionalmente a tu visión como académico también, pues tienes una experiencia muy ardua, muy completa, no solo en la academia, sino también ahora en lo que sería la ejecución de trabajos, ¿no? Ya como una persona activa que desarrolle esos dos puntos. Es importante tenerte por acá, tu visión es enriquecedora y creo que nos va a aportar mucho. Adelante, Josué. Pues bueno, ¿qué tal, Francisco? Muchísimas gracias por habernos acompañado y estar con nosotros en esta presentación, retomando ya las transmisiones. Entonces, pues nos da muchísimo gusto conocerte. Te mandamos un abrazo a la distancia. Y pues, de inicio, ¿no? La pregunta de rigor, ¿qué fue lo que te motivó? ¿Qué fue lo que te llamó la atención específicamente de tu carrera? Platícanos brevemente cuál fue ese motivo. Gracias, muchas gracias. Bueno, ante todo, saludar a la audiencia que está escuchando este programa, agradecerles la invitación, verdaderamente me siento muy halagado por compartir estos momentos y con la idea de que a lo mejor alguna de estas experiencias de alguna manera permita un mejor diálogo y transmitir a los estudiantes pues algún tipo de tip o de reflexión que pueda ser útil a lo largo de su actividad académica. Pues contestando tu pregunta, es muy interesante. Yo estudié ingeniería porque una vez leí en un libro de estos de Time que el ingeniero era el hombre era el ser humano que se especializaba o que sabía de muchas cosas. Entonces, pues era padrísimo, pues, pensar por qué los aviones no se caen, ¿no? Por qué los barcos no se hunden. Pero conforme entré a la universidad, me di cuenta que eh, entras viendo materias que aparentemente pues no tienen ninguna aplicación práctica, muchas matemáticas, mucha física, cuando en realidad yo quería saber cosas muy prácticas. Te das cuenta que eso lo aprendes más a la mitad de la carrera. Entiendo que un poquito pasa lo mismo en las carreras de planeación territorial, que de pronto, sobre todo en un ambiente como el de la UAM, en donde hay un tronco común y de pronto no sabes ni para dónde, y ya al final empiezas a entender justamente lo que es la disciplina. Cuando terminé, yo quería hacer una crítica pues a lo que hacemos los ingenieros y lamentablemente pues me decían que pues eso no era muy común que lo hiciéramos los ingenieros, entonces era una tesis difícil de aceptar. En ese momento me entero del planteamiento que tiene la UAM en el sentido de buscar la interacción de muchas disciplinas y, y me voy a trabajar a la UAM en la maestría, ahí trabajando un tema relacionado pues con la administración del agua. En la tesis planteo que mucha de la planeación que se hacía en relación con el agua no era en relación de atenuar la oferta, sino de satisfacer una demanda. Entonces imagínense una planeación para satisfacer una demanda de un producto que es, bueno, en este caso del agua, que es un líquido que es vital para la vida, para la salud, pero que es finito. Wow, es algo serio. Y en ese sentido, en la maestría, la UAM me dio la posibilidad pues de esa experiencia, ¿no? Correcto, Francisco.
El título de tu investigación en la maestría, ¿cuál es? Si me lo puedes recordar. Sí, era crítica a la planeación de la infraestructura, y realmente, pues era eso, un planteamiento crítico a la forma en la que se estaba realizando esa actividad. Satisfacción de una demanda es un tema difícil porque, tal como lo estamos comentando, de lo que se trataría es más bien que nosotros como consumidores tuviéramos una forma distinta de entender la interacción con el líquido, y en ese momento pues darnos la posibilidad de no tanto exigir que nos traigan más agua, sino nosotros tener la conciencia de que viene en una gran parte del agua que consumimos en la Ciudad de México, pues hay que vencer 1 kilómetro de altura para traerla acá y después desalojarla 300 kilómetros de distancia hacia el mar, hacia el Golfo de México. Entonces, pues es una cuestión excesivamente cara que realmente nos tendría que hacer pensar y reflexionar en el ámbito de la planeación, que era en la maestría eso, de qué manera concebimos eso. Ya para el doctorado, la gestión integral de riesgos, el agua, primeramente como un elemento que traemos, que traemos incluso de cuencas que no son las nuestras, y ahora en el doctorado, pues la situación el problema que hemos tenido históricamente con las inundaciones, ¿no? Correcto. Sí, mira, de hecho me llama mucho la atención. Tu laboratorio es la Ciudad de México, ubicado en una cuenca endorreica, ¿no? De entrada. Tenemos una condición una condición hidrológica en la cuenca muy importante, que creo que ha sido subutilizada o no ha sido valorada, ¿no? En términos de lo que tú mencionas, lo que es el agua, el valor del agua, no solo como un elemento que permite el desarrollo, sino como un elemento que en términos de medio ambiente y de sustentabilidad es fundamental. Esos son los enfoques o los matices que tenemos que observar, pero si esto lo vemos en un contexto en donde tenemos la gestión integral de riesgos, es decir, ¿por qué? Porque tenemos una zona que ha cambiado su condición natural, se ha urbanizado y no sabemos si las infraestructuras corresponden a un apropiado manejo del agua, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Extraordinario comentario, Iván. Quiero comentarte a ti, a Josué y a todo nuestro público, que pensemos que la forma en la que estamos haciendo esta gestión, pues es una forma, digamos, contemporánea, porque cuando los mexicas se asientan a un territorio como el que nos encontramos, pues evidentemente también tenían el problema del riesgo latente. O sea, estar en un islote, que paulatinamente fue creciendo, hacía una particularidad interesantísima, porque a diferencia de muchas culturas que lo que hacen es asentarse y buscar agua, pues ellos se sentaron en el centro de una naturaleza lacustre. Y a partir de ahí, pues el agua, en su dualidad, en su cosmovisión, pues por un lado traía el concepto de vida, pues porque necesitaban abastecerse del agua, pero por otro lado también traía el concepto de muerte, pues por las grandes inundaciones que se daban cuando las grandes escorrentías, las lluvias torrenciales, hacían que el lago de Zumpango de alguna manera interactuara con el lago de Jaltocán, el lago de Jaltocán de alguna manera hacia Ecatepec llegara a poner en riesgo a Tenochtitlán. Entonces, era un problema que ellos atenuaron, pues, francamente, con una interacción, o sea, pensar que la naturaleza pues, tiene que convivir con esas vicisitudes, con esas dualidades. Pero la pauta, a la llegada de los españoles, pues hace cambiar esa forma de pensar, esa cosmovisión. Era sacar el agua. Es decir, ¿cómo vamos a evitar inundarnos o tener problemas de permanencia en esta urbe? No es conviviendo con ella, es sacándola
Y entonces, en el siglo XVII, pues prácticamente se termina la primera salida artificial. Justo lo que tú dices, es una cuenca endorreica cerrada, pero artificialmente la abrimos hacia el Tajo de Nochistongo y hacemos una cuenca artificialmente abierta. Y en la actualidad, pues ya tenemos cinco salidas artificiales, ¿no? Entonces, la última, pues el túnel emisor oriente, ¿no? Es verdaderamente un tema muy interesante, tal como tú lo estás planteando, por la naturaleza lacustre del lugar en el que estamos asentados. Sí, fíjate qué curioso, justamente retomando este tema, dándole una ojeada a algunas de tus publicaciones y justamente estamos bueno, a mí me llamó mucho la atención este libro, ¿no? El de Evolución de la Ingeniería Sanitaria y Ambiental en México. Y la verdad es que se me hizo, ahorita que lo acabas de mencionar, pues sí, o sea, bastante importante retomar esta visión de haberse instalado en un lugar donde realmente otras culturas nunca lo hubieran pensado, ¿no? Entonces, este libro, platícanos un poquito de qué fue lo que te motivó a hacer este libro y con qué visión lo estabas materializando. Sí, pues esa fue una de las primeras experiencias académicas que tuve. Lo hicimos en el Instituto de Ingeniería del UNAM y de alguna manera la interacción fue la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros. Se busca, y es lo que hemos tratado de hacer un poco con la cuestión histórica, pues no solo de revalorar lo que las culturas que nos preceden, que han estado asentadas en nuestro país, han hecho en relación con el agua, no solamente valorarlas, ¿por qué? Porque lamentablemente casi siempre nuestra experiencia viene de otros lados. Hablamos cómo se construyeron las grandes catedrales, cómo se construyeron las grandes pirámides, pero a veces nos olvidamos de que aquí existió una cultura verdaderamente fascinante. No solamente hablo de los mexicas, hablo de los mayas, hablo de los olmecas, pero también de las culturas del norte de Aridoamérica, que son prácticamente desconocidas y que son verdaderamente fascinantes. Precisamente ese era el primer punto, revalorar nuevamente la experiencia histórica. Pero en mi caso particular, Josué, y gracias por preguntármelo, eso me sirvió para pensar que la historia no solamente es como que un requisito que nos piden cuando vamos a hacer un nuevo plan, sí, dame el contexto físico urbano, sí, nos encontramos a tantos metros sobre el nivel del mar, todo lo que implica eso, las condiciones geográficas, etcétera. Sino lo que me hizo pensar eso es que la historia es un laboratorio viviente de experiencias previas que de alguna manera trae como consecuencia pues la reflexión en torno a las obras que nosotros materializamos. Esta charla está muy interesante porque saltamos entre planeación y gestión integral de riesgos, porque es precisamente eso. Lo que nosotros hacemos en la planeación o en la gestión, pues influye en la sociedad, pero influye en la vida de la sociedad. O sea, no es como fabricar una pluma y decir, ay, mira, esta producción está mal, pues ni modo, hagamos plumas de una manera distinta. No, aquí es que si las decisiones que tomamos no son las correctas, pues la vida de las personas es la que está en riesgo. Y por eso mismo creo yo que la historia, yo le llamo genética en mis últimas publicaciones, porque busca la génesis de lo que pasó antes, es un factor fundamental para entender la problemática que vivimos ahora. Excelente. Oye, me da mucho gusto escucharte con este enfoque y esta visión que en algún momento pues, por ahí platicamos y discutíamos, ¿no? En aquellos tiempos. El conocer los antecedentes de los lugares, del territorio, de la sociedad, de las formas de uso y ocupación del mismo, te permite conocer aquellas exploraciones que en su momento llegaron a afectar, aquellas situaciones que llegaron a generar situaciones extraordinarias y que hubo el ingenio para poderlo mitigar y para poder seguir adelante con el crecimiento de la ciudad, ¿no? En ese sentido, me da mucho gusto que lo tengas desde ese enfoque, porque, bueno, históricamente la Ciudad de México ha tenido múltiples inundaciones, ¿no?
lo hemos vivido, lo vivimos ahora, cíclicamente es una cuestión que ocurre con estos riesgos hidrometeorológicos, las inundaciones. Y acabas de comentar dos cosas muy importantes, que, bueno, al menos yo considero muy importantes. Uno, los antecedentes históricos de aquella México Tenochtitlan, donde había una serie de ingenierías que permitían y regulaban el uso del territorio de un lago dulce y un lago salado, ¿no? Cómo eso ocurre, cómo después, con otra visión, buscamos sacar el agua de la ciudad, y bueno, cómo posteriormente, con una urbanización española, por así decirlo, o novohispana, tenemos esa problemática, ¿no? Las constantes y recurrentes inundaciones en la ciudad durante muchos periodos. Y la solución que se dio y que hasta el momento ha funcionado es lo que mencionas ahorita, ¿no? Seguimos sacando el agua. ¿Qué reflexiones has tenido tú al respecto de este tema, pero tratando de incorporar un enfoque tal vez un poco más amigable con el medio ambiente, más en el sentido de nuevas tecnologías que nos permitan aprovechar la condición del agua como eso, como un valor? ¿Qué nos puedes platicar al respecto, Francisco? Gracias, gracias. Y contesto tu pregunta y retomo una reflexión que hace un momento hizo Josué en relación a la actividad que he realizado, sobre todo en las publicaciones. En mis últimos trabajos, basándome en las perspectivas de un profesor muy querido por la universidad, profesor distinguido de la UAM, Rafael López Rangel, la historia es muy importante, pero desde la perspectiva de una complejidad del problema, el plano ideológico, la ideología verdaderamente es fundamental en cualquier proyecto que nosotros hagamos. Entonces, si nosotros nos vamos a una ideología que piensa que toda tecnología de alguna manera genera efectos adversos, pero seguramente va a llegar una nueva tecnología que justamente va a resolver esos problemas adversos, pues bueno, esa es una forma de entender la problemática. Pero hay otra ideología que nos va a decir, oye, ¿y no será que la tecnología no solamente es la que nos puede resolver, o la ciencia es la que siempre nos va a resolver las cosas? O sea, ¿no será acaso que en realidad lo que está mal es que estamos planteando mal el problema? Bueno, y entonces ahí es donde es necesario generar convergencias disciplinares para abordar las emergencias. Bajo la anterior perspectiva, pues, oye, pregúntale al experto. El experto es el que sabe. Y evidentemente, yo creo que en áreas como la medicina, pues por supuesto que si te duele el hígado, pues no vas a ir con un especialista en dientes. O sea, tú vas a querer el especialista en hígado y el hiperespecialista que atienda el problema que tú tienes. Bueno, probablemente ahí sí podemos hablar de la importancia de la hiperespecialización. Pero cuando hablamos de seres humanos y cuando hablamos de un planteamiento global, como es la gestión del riesgo, es muy soberbio dejarle a un solo especialista la responsabilidad de lo que se tiene que hacer. Más bien, tenemos que hacer lo que ustedes están haciendo, o sea, buscar a muchos conocedores, pero sobre todo a la gente que es la más conocedora, porque es la que vive ahí, y nosotros tener un papel, pues, un poco de interpretar lo que esas personas viven día a día y valorar y reconocer que ellos autogestionan la problemática del riesgo y a veces de maneras extraordinarias sin la necesidad del experto. A lo mejor lo que nos hace falta, no sé qué opinan ustedes, es un poco la humildad de acercarnos más a las personas y acercarnos más a otras disciplinas que en un momento dado pueden contribuir a entender mejor la problemática. Correcto, sí, pues de hecho es parte de, ¿no? El proceso para que un buen proyecto, una buena propuesta logre frutos, es que la gente se apropie de él, ¿no? Y una vez que se apropie de esa propuesta, entonces la solución puede tener un mayor porcentaje de resultado, ¿no? ¿Por qué? Porque no es solo la persona que define la solución, sino hay un grupo de personas que contribuyen y construyen esa solución. En la medida en la que tengamos ese conocimiento,
esa sensibilidad, esa conciencia de que en suma puedes llegar a resolverlo, bueno, eso es fundamental. Lo podemos ver en la Ciudad de México, ¿no? Hace tiempo que viene discutiéndose el tema de que no tiremos basura en el drenaje, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que en periodo de lluvias eso es lo que provoca que no tengamos un buen funcionamiento del drenaje y tengamos inundaciones, ¿no? Pero supongamos y pensemos o tiremos la mirada un poco más alta. Pensemos entonces desde un enfoque un poco más amplio, donde cómo podemos atender el tema de un riesgo hidrometeorológico. Pues tendríamos que pensar, Francisco, en reforestaciones, tendríamos que pensar en recuperación de barrancas, tendríamos que pensar en obras de conservación de suelo y agua, tendríamos que pensar ya en las partes bajas, en los vasos reguladores, tendríamos que pensar en las ciudades en implementar de manera preventiva los trabajos de desasolve, todos ese tipo de elementos que creo que tú ya lo has materializado en otros trabajos y al menos creo que sería importante conocer ese enfoque. Platícanos, Francisco. Gracias, sí, te platico. Nosotros estudiamos, Iván y yo, la maestría en Ciencias y Artes para el Diseño, y el tema del diseño es un tema muy interesante que tiene que ver con esta cuestión de los riesgos que se puede aplicar a ello, porque generalmente las personas entienden diseño como el design anglosajón, o como lo edilicio, o como el dibujo, como el trazo. Pero lo que nosotros vimos en el posgrado, pues es que el diseño es en realidad una prefiguración. Justo lo que estás haciendo tú ahorita, prefigurando. Oye, en realidad una interacción para el riesgo debe considerar estos elementos. O sea, eso es una labor eminentemente humana. Es la labor que le permitió hace 3 millones de años a un antropoide bajar y prefigurar cuando vio una ramita y vio una roca, que con eso podía ser una herramienta. Bueno, esa prefiguración la seguimos haciendo nosotros. Y mi papel es un tanto modesto en el sentido de que mi contribución al diseño en relación con los riesgos es la prefiguración justamente de lo que estás planteando, Iván. Para eso utilizamos una metodología que se llama, o basada en un área del conocimiento, que son los sistemas complejos, que buscan precisamente la interacción disciplinar para abordar las problemáticas emergentes, que sin lugar a dudas son los riesgos. Y en ese sentido, a todo el público puede consultarlo en Google, pueden poner diseño complejo para la vulnerabilidad y el riesgo, y va a aparecer un artículo mío en el cual vienen esos pasos que propongo para poder llevar a cabo lo que justamente tú estás comentándonos. Es hacer esa prefiguración de una manera académica basada en los temas complejos. Y contestando puntualmente tu pregunta, esa perspectiva de la complejidad en la prefiguración, o sea, una fase anterior todavía a la gestión integral del riesgo, le hemos aplicado para entender problemáticas de interacción en Ixtapaluca. Por ejemplo, Nadia Rodríguez, una alumna mía, trabajó ese tema, buscando de qué manera interactúa la sociedad que vive en producciones autoproducidas, en construcciones autoproducidas y en construcciones desarrolladas por empresas inmobiliarias. ¿Qué pasa en el centro? Mi alumno Paul hizo trabajos, Paul Chávez, hizo trabajos relacionados con las comunidades wixárikas que viven inmersas en ambientes urbanos, que es un tema que, Iván, recuerdo que también tú en su momento ahí lo trabajaste y es un tema extraordinario, pero también de altísima complejidad. Y los últimos trabajos que hemos realizado es con la maestra Isabel Gallardo, que propone estudiar las comunidades ñañú de Hidalgo a partir de las nuevas realidades que se ven pues a partir de la década de los 80 con un modelo económico pues que
que transforma todo el sistema histórico que ellos vivían, y sin lugar a dudas Alfonso Arias, que está trabajando problemas de asentamientos en las barrancas de Huetitán. Estas dos últimas experiencias, la de Isabel y la de Alfonso Arias, pues fue reconocido por las Naciones Unidas y nos dieron el premio de las Naciones Unidas que contribuye a los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sustentable que maneja las Naciones Unidas. Eso es una de las satisfacciones recientes más, pues más gratas que he tenido, porque finalmente se entiende que pensar, prefigurar, es algo importante y es algo que finalmente le sirve a las personas, principalmente en situaciones de riesgo o en situaciones desfavorables socioeconómicamente. Sí, mira, qué interesante justamente el tema, ¿no? De el prefigurar, el planear, el plantear, justamente en este tema del riesgo como tal, y lo acabas de mencionar, yo creo que es importante el darnos cuenta cómo ha crecido esta gran ciudad, que tiene muchos matices, que conforme avanzas 4 o 5 cuadras puede cambiar toda la visión, toda la imagen urbana. Y justamente tocando ese tema, ¿qué nos puedes platicar con respecto a todo lo que tiene que ver con los reglamentos, en este caso por sí de construcción? Yo sé que ha venido toda una modificación, ha venido todo un crecimiento, toda una evolución, por tanto, todos los fenómenos que vivimos, sismos, lluvias, bueno, de todo hemos tenido. Entonces, a ti te ha tocado colaborar en ese sentido con estos reglamentos, con estos cambios, con estas modificaciones, pero basándonos desde esta perspectiva de la planeación, ¿tú cómo lo podrías plantear en ese sentido? Gracias, muy amable por la pregunta. Justamente en la actualidad estoy trabajando con mi colega Ignacio González Tejeda una revisión, no solamente desde el siglo XX, en donde formalmente ya los reglamentos pues tienen una característica especial, sino justamente desde la época virreinal, en donde no había propiamente reglamentos como los entendemos en la época moderna, pero sí existía, por ejemplo, el maestro en arquitectura o el alarife, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta a lo largo de la evolución de la figura, por ejemplo, ante fenómenos destructivos de origen sísmico, por ejemplo, que la figura del actual DRO, del director responsable de obra, o de los corresponsables de seguridad estructural, han ido cambiando, han ido transformándose, pero bajo un esquema de una categoría analítica relativamente reciente, es decir, de una nueva forma de verlo que es reciente, que es la antifragilidad. Y la antifragilidad es un tema fascinante porque la antifragilidad es la propiedad que hace que ante una perturbación externa el sistema se vuelva más fuerte. Es lo que le pasa a los chicos cuando son, a los niños. Es preferible que ellos se enfermen de determinadas enfermedades cuando son niños, porque generan anticuerpos y cuando son adultos, pues son resistentes ante esos embates, el tomar la leche materna, todas estas cuestiones. Es decir, hacerlos más fuertes a partir de la exposición ante un fenómeno perturbador. Y eso es lo que justamente, contestando tu pregunta, eso es lo que buscamos ahora, que los nuevos reglamentos de construcción, que las nuevas perspectivas, sobre todo hablando de protección civil, los programas internos de protección civil, tengan propiedades que no solamente los hagan vigentes, sino que también mantengan esa posibilidad de generar la antifragilidad. Es decir, los sismos van a seguir presentándose, pero justamente lo que vamos a hacer con esto es que ante cada sismo salir más fortalecidos en ciertos ámbitos, ¿no? En otros va a ser muy difícil aplicarlo, pero a lo mejor hacer antifrágil una sociedad mediante concientización, pues yo pienso que eso podría ser algo factible de realizar. Excelente, Francisco. De hecho, estas modificaciones a los reglamentos de construcción, no sé, es evidente, ¿no? En 1985 había un reglamento y su cambio y sus modificaciones permitieron que en los
en los siguientes sismos no tuviéramos las afectaciones que ocurrieron en ese entonces, ¿no? Esas adecuaciones, esas modificaciones han sido fundamentales, pero aquí surge otro factor dentro de tu visión compleja, donde muchas veces tú puedes tener el reglamento, tú puedes tener a los corresponsables en seguridad estructural que te emiten esas constancias de cálculos y demás, pero ahí vamos a la otra parte, ¿no? Es cuando implementan ya las obras y que muchas veces el problema no es un problema de diseño, el problema no es de cálculo, el problema ya es de una deficiencia constructiva, ¿no? Y entonces hay que empezar a armar ese esquema complejo para tratar de resolver todas esas aristas, ¿no? ¿Qué opinas? Claro, claro, coincido completamente contigo y tal vez por eso iniciamos la charla con esta situación del plano ideológico. Si en algo puedo contribuir al pensamiento de los colegas que nos están escuchando, pues sería en pensar cuál es la ideología desde la que yo parto. O sea, Edgar Morán señala que hay dialógicas como arriba, abajo, adentro, afuera, que no son compatibles, no son como la dialéctica que llevan a una síntesis, sino simplemente son lógicas que se contraponen, pero que generan una realidad. Entonces, no vamos a poder evitar que muchas personas, pues lo que les interesa es el dinero, y otras personas lo que les interesa es lo social, y otras personas lo que me interesa es mi familia y los demás no me importan. Y entonces, precisamente ahí es donde entra la cuestión ideológica y la cuestión de la complejidad. O sea, para iniciar un debate en este sentido, pues habría que definir qué ideología es la que vamos nosotros a tener en relación con la gestión integral del riesgo. O sea, una cuestión meramente económica, una cuestión eminentemente social en donde lo económico no sirva, o cómo conciliamos todos esos procesos, todos esos cambios, pues para que de alguna manera no podemos evitar que no haya fallas, pero sí lo que podemos hacer es pensar inicialmente cuál es nuestra ideología. A esta ideología, en el término académico, le llamamos pomposamente marco epistémico, cuando en realidad es la ideología que rige cualquier proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco por ahí, Iván. Mi punto de vista, lo ideológico es lo que debe de, el debate que debe de iniciar, bueno, esta es nuestra ideología y sobre esta ideología, esto es lo que vamos a hacer. Josué, adelante, ¿alguna pregunta para ir cerrando ya la sesión? ¿Qué tal? Sí, pues la verdad es que todo este tema es sumamente interesante, nos llena de tantas inquietudes y aparte tantas ideas, ¿no? Y yo creo que algo que cabe resaltar y es importante mencionarlo es lo que tú has mencionado constantemente, ¿no? La ideología, el cambio de la ideología, el poder tener esa humildad de reconocer algo en alguien que no necesariamente yo tengo la razón o yo no necesariamente lo sé todo, sino al contrario, o sea, tratar de buscar el ser interdisciplinario, ser multifuncional, que podamos tener esa capacidad justamente para lograr este tipo de propuestas. Entonces, Francisco, pues la verdad es que es muy interesante todos estos temas y más en este nuevo episodio que estamos comenzando en esta nueva etapa. Entonces, pues a mí, por lo que a mí concierne, pues me gustaría que a lo mejor pudiéramos cerrar un poco con algún tema que tú quisieras abundar o sintetizar en este caso, ¿no? Entonces, que tú consideres que sea importante para estas nuevas generaciones. Gracias. Muy breve. Los invitaría a conocer este texto del que les he hablado, Diseño complejo para la vulnerabilidad y el riesgo, así lo googlean, y generar un debate sobre eso. Evidentemente nadie tiene la última palabra, pero sería extraordinariamente rico conocer las críticas que pudiera haber hacia ese enfoque y por supuesto agradecerles a ustedes la gentileza de su tiempo. Gracias. No, al contrario, gracias Francisco, amigo. Pues con esto cerramos, no sé si en otro momento nos das espacio para ver y platicar sobre otros temas, a lo mejor algunos donde tú quieras. ¿Sabes qué, Iván? Me interesa que podamos platicar esto y lo hacemos con todo gusto. Invitamos a otros colegas, estamos abiertos a esa posición y a esa condición. Y bueno, pues muchas gracias Francisco. Pues damos ya por terminada esta sesión. Buenas tardes a todos y esperemos que les guste. Compartan. Saludos, un gusto, gracias.